Bueno, mire, ayer, ahí mismo, en Diputados, el Pleno avaló la creación del polémico Fondo de Pensiones para el Bienestar, que prevé transferir 40,000 millones de pesos de cuentas inactivas en las Afores a este nuevo fideicomiso. Pero para que sea una realidad, esta reforma de ley tiene que ser aprobada todavía por el Senado, en donde, por cierto, se discutirá el próximo jueves. Por lo pronto, le decía, ya se aprobó en Diputados, y para desmenuzar esta propuesta, agradezco nos acompañen los diputados Santiago Torreblanca del Grupo Parlamentario del PAN y Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo, a quienes estuvimos viendo, escuchando ayer en sus posicionamientos. Vaya que estuvieron álgidos, y bueno, pues hoy parece que la población necesita más claridad. ¿Qué está pasando con esta reforma a la ley que se aprueba ayer? Porque, bueno, a ver, según Morena, estos recursos se destinarán, ¿no? Son para complementar hasta 16,000 pesos de las pensiones para los trabajadores. Y la oposición, pues dice que esto es un robo a las pensiones de los trabajadores, un saqueo al sistema de pensiones. Son las dos posturas. ¿Cuál es la realidad? Lilia, por favor. Pues la realidad es lo que está en blanco y negro, lo que dice el dictamen que todos conocimos y versus la posición, creo yo, electorera que sí tiene la oposición. ¿Qué es lo que se está creando? Y esto es un compromiso que tuvo la Cuarta Transformación desde inicios del sexenio del presidente y que tiene un compromiso con los trabajadores. Darles una pensión digna. Estamos hablando que en promedio hoy un trabajador que entró en el régimen del 97, para no entrar en cuestiones técnicas, es decir, que entró al tema de las cuentas individualizadas, que metieron su dinero a ciertas afores, instituciones financieras, está recibiendo solamente entre el 30 y el 60% de su sueldo de última cotización. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ganabas 10,000 pesos, hoy estás recibiendo entre 3,000 y 6,000 pesos. ¿Qué es lo que hace esta iniciativa? Crea un fondo de pensiones que básicamente tiene muchas fuentes de financiamiento, 8 para ser exactas, entre ellas 40,000 millones que tienen los bancos sudando, literalmente generando intereses, o las afores o las operadoras de afores, y que tienen ahí, que deberían de haber entregado al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que esto va a servir para que el trabajador pueda recibir hasta 16,600 pesos de pensión como tope máximo. ¿Por qué ese salario? Porque es el salario promedio que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. No es cierto que se están confiscando las afores, no es cierto que están trayendo el dinero privado, eso es una alucinación de la oposición, y está muy claro que solamente serán para aquellos trabajadores que han cumplido los 70 años y que no tienen una relación activa. Santiago, ¿es lícito? ¿Alcanza? Bueno, es un poquito más complejo. A ver, es que son tres iniciativas que van de la mano, tres conceptos que van de la mano, pero que no es lo mismo. Primero, la pensión hasta el último sueldo, con el último sueldo que haya cotizado la persona, con un tope de los 16,700, bueno, con el salario promedio de cotización. Esa es otra iniciativa que presentó el Ejecutivo Constitucional, que no se ha discutido, no se ha votado, y que yo no creo que... Yo te pregunto, en un año se te va a pasar, ¿quieres o no quieres? Atenta contra la libertad de la toma de decisiones financieras de las personas. ¿Lícito o no lícito? Completamente lícito. Vamos a entrar primero a clarificar, porque yo creo que, además, el diputado Torreblanca y yo hemos coincidido en que el dar una pensión digna a los trabajadores es lo correcto. Y eso es lo que hace esta iniciativa. La iniciativa de reforma constitucional del presidente, en efecto, está ahí, está en análisis, pero esta iniciativa crea un fondo de pensiones que dice que tiene 8 fuentes de financiamiento. ¿Cuál es sobre lo que tú me estás preguntando? Primero, si la tasa de reemplazo o no, o ¿qué es lo que la tasa de reemplazo? Lo que la gente recibe. Si es el 70% de su sueldo o el 30%, no importa, no es el 100%. Y lo que estamos tratando de decir es que la gente tiene derecho a recibir hasta el 100%. Ok, pero sobre el debate. Entiendo un poco, para dejarlo como muy claro, porque de verdad hay muchas dudas de la población, porque lo que se cree en estos momentos es que realmente se aprobó que se tendrá una pensión de hasta 16,000 pesos. Lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados es solamente la creación de este fideicomiso con el que se
quiere que se llegue a una pensión de hasta 16,700 pesos. Es correcto. ¿Puedo responder? Sí. Se crea el fondo, sí, pero también se crean los mecanismos de manera general y se dice que habrá reglas de operación para que la gente pueda ir a reclamar su pensión hasta por 16,600 pesos y se dice que cómo estará financiado, que es lo primero que yo quiero aclarar es, yo coincido en algo con el PAN. Las afores y los fondos de retiro no se tocan. Las pensiones no se tocan en esta iniciativa. ¿Qué es lo que sí se toca? El derecho a que puedas tener hasta 16,600 pesos en retiro. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con este fondo y lo podrás, te lo tienen que pagar las instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, además ahí se suma también el Infonavit, el Fobiste, Pensioniste. Sí. Es decir, se hace una mezcla para que el trabajador pueda recibir el total del dinero que le corresponde, Eso que es hoy no muy le pagan las importante afores. lo que estás diciendo, porque se está hablando nada más de pronto solamente el dinero de las afores, pero también están tomando dinero del Fondo de Vivienda Sí, y otros recursos, Infonavit, Fobiste y las afores. Insisto, es lícito. Como La quedó la Corte redacción, no. no Como la va a echar para atrás. Como quedó la sí, a ver, les platico la historia de esto. Cuando en el 97 se hizo la ley del sistema de ahorros para el retiro, se estableció que a los 10 años de ser exigibles los derechos, prescribían, los perdías. Ahí sí se perdían. Obviamente la Corte dijo que esto era inconstitucional. Dijo que era inconstitucional por 3 razones. Dijo, primero, son recursos privados que está confiscando el Estado por el mero transcurso del tiempo. Segundo, el derecho a la jubilación es un derecho social que no puede prescribir. Los derechos humanos no prescriben. Y tercero, se está violando el principio de certeza porque no te dicen a partir de cuándo son exigibles. Y por último, no están notificando a la persona para que tome una decisión. En el 2020 que se hizo una reforma muy grande y uno de los pequeños puntos fue ese. Se estableció que eran imprescriptibles, pero se mantuvo que a los 10 años de ser exigibles los derechos pasarían al IMSS, quien estaría obligado a constituir un fondo para que si en cualquier momento el trabajador iba a cobrar sus recursos, pudiera cobrarlo ahí. Esa disposición la cambian. En lugar de ser 10 años de ser exigible, ponen 70 años a rajatabla. ¿Cuál es el problema? Ahorita los 10 años se empiezan a contar cuando una persona de más de 65 años deja de trabajar. Si deja de trabajar a los 69, es a los 79. Y aquí lo pusieron a los 70 años a rajatabla. ¿Por qué? Pretendiendo dar certeza, pero no fue la mejor Lili, manera. dices que no. No, es que yo creo que hay que... A ver, se crea el fondo. Se dice en el artículo 302 que tendrán derecho los trabajadores a hacer reclamo de esta pensión a través de los institutos. Se hizo una reforma en el 2020 que acaba con el hecho de que fuera que prescribiera el derecho a la pensión, pero de lo que estamos hablando es del ahorro. ¿Por qué no es inconstitucional, a pesar de que eso es lo que dice Acción Nacional? Primero, estamos generando un derecho. Y es en beneficio de los trabajadores. Entonces, es un derecho para mejorar. Segundo, porque las afores tienen el dinero no le pertenecen a las afores. El dinero le pertenece a los trabajadores. Y ya se había hecho en el 2020 una reforma para decir que este dinero que los trabajadores no habían reclamado antes, pasara al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es quien tiene el dinero de tu seguro, del mío, el Fobiste, el del dinero de los trabajadores. Es decir, ellos ya administran dinero particular. Y por último, por lo mismo que está diciendo el diputado Torreblanca, pues porque esto es un derecho que tiene que ver con la seguridad social de los trabajadores, que no es, vamos a decir, de derecho privado, sino es un tema de derecho público. Pero yo nada más quiero decir que sí se avisa y que ya se hizo un ejercicio. Se le avisó a la gente, hace un año se hizo un ejercicio con el Infonavit, el Consejo Mexicano del Seguro Social, se le avisó a 129,000 personas que tenían por terminar sus 70 años y que podían ir a exigir su pensión. 3,000 personas le dijeron al Infonavit y al IMSS que no querían que pasara su dinero al fondo y simplemente se quedó donde está. Bien. Entonces, hay derecho de réplica, por supuesto. Muy bien. También se ha puesto sobre la mesa, con esto me gustaría concluir, si es un tema que es conveniente ponerlo sobre la mesa por el momento electoral que estamos viviendo. Con esto concluimos su comentario, los dos. A ver, yo creo que se debe haber hecho antes, porque creo que de haberse hecho antes y con menos atropello, incluso podemos haber llegado a un consenso, ¿eh? Yo creo que
hubiera podido salir de unanimidad con el trabajo correcto, porque realmente el problema es de redacción que acaba afectando derechos. Muy bien, Lili. Por supuesto que es prudente porque nosotros tenemos que pensar más allá del tiempo electoral. Y esto es, aquí acaba el periodo ordinario, el último de este día, y ya no hay otra oportunidad para garantizarle a los trabajadores una pensión digna. Así como está mal y se debe haber hecho bien. La prisa es mala consejera. Bueno, veremos qué pasa en el Senado y veremos qué pasa en la Corte, que ya dijeron que basta ya. Les agradezco a los dos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Con esto hacemos una pausa. No se vaya. Hay más información. Gracias.